Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. ¡Empezamos! Estamos con David Peralto, que es el presidente de Fundación Teatro Joven, que a lo mejor lo conocemos como La Joven. Es un espacio cultural donde podemos ver creaciones artísticas, creaciones de teatro, pero eso de puertas afuera, porque de puertas hacia adentro es mucho más. Es también un espacio de recuperación, ¿verdad, David? La Fundación Teatro Joven, o La Joven, como mucha gente la conoce, pues es un proyecto que nació ya hace 11 años, con profesionales fundamentalmente del mundo de la cultura, del mundo del teatro, artes escénicas y del mundo de la educación. Cuando nació, lo que pretendía ser una respuesta a un escenario de triple crisis. Por un lado, el hecho de que el currículum de secundaria y bachillerato estuviera perdiendo todas las asignaturas de humanidades y de educación artística, que estaba provocando una contracción del espacio de educación emocional y educación en valores, y que estaba obligando al profesorado a buscar ese impacto emocional fuera del aula, ya que no lo tenía dentro. Pero se encontraba con el segundo escenario de crisis, que nos habíamos inventado desde el mundo del teatro, una cosa que llamábamos teatro para jóvenes, que es una realidad inexistente, porque solo hay teatro para niñas y niños y teatro para adultos. Y los adolescentes demandan temas de adultos. Los adolescentes los hemos expulsado del patio de butacas por haberles hecho un tratamiento infantil, cuando lo que demandan es que se les hable de la violencia, del abuso de poder, del abuso de la mujer, de la búsqueda de la identidad sexual, del deseo, del amor, de la amistad, de los temas de adulto y de los grandes temas de la literatura novelística o teatral. Que además son años de construcción de la personalidad. Claro, y además que tampoco los tenemos tan lejos, que nos podemos acordar, sí, que son años en los que, ¿cómo no hablar del deseo? Es que es fundamental, es tu propio cuerpo. Es como no hablar de la violencia, es fundamental hablar de la violencia con los adolescentes, porque efectivamente te estás construyendo y necesitas, el teatro tiene un poder para plantearte un espejo en el escenario en el que poder verte, que difícilmente tiene otro arte. Entonces, sustraer a los jóvenes, sustraerles una serie de temas que son básicos en ese hacerse que dices tú, pues es fundamental. El tercer escenario de crisis era pues un paro juvenil en el que éramos líderes en Europa en la EPA general. No había específica de las artes escénicas, pero si la hubiera habido, probablemente estábamos en el 90% de paro. Bien. Entonces lo que decidimos fue abandonar el concepto de artes escénicas para jóvenes y sustituirla por teatro con los jóvenes. Con los jóvenes, pero no solos. Quiero decir, yo muchas veces le digo a los compañeros, sí, yo presido una fundación que se llama Fundación Teatro Joven, pero creo profundamente que la juventud está sobrevalorada. La fórmula de éxito es la intergeneracionalidad, sin duda ninguna. Lo que hicimos fue incorporar mayoritariamente a trabajadores veinteañeros, porque jóvenes somos tú y yo. Jóvenes somos todos al final, por ponerle un número, jóvenes entre 20 y 30 años, artistas, es decir, actores, músicos, artistas de circo, técnicos, que en realidad ya estaban bastante en la ecuación, y sobre todo, que yo creo que es lo más único de La Joven, gestores. Vale. Los gestores le han dado un enfoque a las cosas, hay una manera de comunicar, de producir, de relacionarse, que es otra. Y eso, combinado con los grandes iluminadores de la gran escena española, del María Guerrero, de los grandes teatros, los iluminadores, los grandes escenógrafos, las grandes dramaturgas, tal. Entonces, en estos inicios, la primera dificultad que nos encontramos es que no había literatura dramática, literatura teatral para artistas de 20 años. Bueno, pues hubo que movilizar a los dramaturgos, a las dramaturgas, para que escribieran historias relacionadas con la educación en valores, educación emocional, y después darle la máxima calidad. Claro, al darle la máxima calidad, los teatros empezábamos a hacer producciones de teatro familiar,
de teatro para todos los públicos, con lo cual los grandes teatros empezaron a programarnos también por la tarde y ahora es un proyecto en lo teatral, porque tiene otras patas, como bien sabes, en lo teatral, pues bueno, pues al segundo año ya teníamos el premio Ojo Crítico, ahora nos acaban de dar el premio Thalía al mejor proyecto teatral. Es un proyecto bastante único, porque, y también en Europa, sobre todo por el hecho de que profesionaliza la franja veinteañera en oficios relacionados con las artes escénicas. En Europa en general, si los proyectos artísticos están enfocados a audiencias jóvenes mayoritariamente y son profesionales, los profesionales son mayores. Y si los profesionales son artistas jóvenes, entonces no son remunerados. Yeah. Y muchas veces me preguntan en Europa que por qué terminamos haciendo una cosa tan singular. La verdad que la hicimos sin darnos cuenta. Y cuando les digo, hombre, es que somos líderes en desempleo juvenil en Europa, como no reaccionan bien, entonces les digo por encima de Grecia y entonces sí reaccionan. Yeah. Y no sé si seguimos siéndolo, creo que todavía, pero en toda la vida de la joven hemos sido líderes en desempleo juvenil. Con lo cual, bueno, pues dándole la máxima calidad y además en colaboración con la comunidad educativa, presentando un material educativo importante, de manera que el profesorado, en las funciones matinales, el profesorado trabaja previamente en el aula, después asisten a la función, hacemos un coloquio con los chavales que termina siendo un espacio de expresión emocional grupal, se lo llevan al autobús o al metro o andando donde sea que vayan, lo meten en el aula y entonces generamos ese espacio de expresión emocional que falta en el aula a través de las artes escénicas. Porque además de la parte teatral, me contabas antes de entrar a los micros que hay un componente, hay un trasfondo en la recuperación o en la creación de fortalezas emocionales en un momento de la historia en la que hay una crisis de salud mental importante. ¿Cómo enfoca esto Fundación Teatro Joven? Hay un antes y un después en la historia de la Fundación a raíz de conocer al doctor Gabriel Rubio, el jefe de servicio de psiquiatría del 12 de octubre. Él, cuando viene a las funciones matinales de la joven, siempre dice que le parece como una realidad de prevención de problemas de salud mental para adolescentes importantísima, porque claro, el impacto emocional que se consigue con una obra absolutamente profesional. Quiero decir, es muy importante tener en cuenta que a los jóvenes les hemos estado dando un teatro de segunda y los jóvenes tienen una experiencia audiovisual que supera la mía. Con 18 años han visto más vídeo y más que yo. Han nacido monitorizados en pantallas y yo no. Entonces ahí no le puedes dar gato por liebre. Tú necesitas plantear una calidad en la videoescena, en la iluminación, Con todo esto dicho, bueno, pues el doctor Gabriel Rubio pues comentaba que le parecía una medida de prevención maravillosa. Y a raíz de una campaña que hicimos durante el COVID, que hubo un momento en el que nos pareció que se estaba criminalizando a los jóvenes en global con el mensaje de, claro, como ellos no se mueren, pues no se cuidan, se lo llevan a casa y matan a la abuela. Y las campañas, no sé si recuerdas alguna campaña de comunicación que era la adolescente que llega a casa y le da un tiro a unas cosas como terribles. Decidimos hacer durante el COVID una campañita en la que eran actores jóvenes, actrices jóvenes, mirando a cámara y sin enfados y sin regaño, diciéndole a la gente de su propia generación que se pusiera la mascarilla, se lavara las manos y guardara la distancia. Pero, lógicamente, hicimos el guión con médicos. Ahí entramos en contacto con el 12 de octubre y con Gabriel Rubio. Me llamó porque quería enseñarme la unidad que acababan de construir de hospitalización de psiquiatría para adolescentes de entre 13 y 17 años. A mí me impresionó muchísimo. Una cosa absolutamente maravillosa, un espacio amable, que parecía más un hostal juvenil que un hospital al uso, con conchas de colores, con papeles pintados de motivos vegetales, cristales de colores, muy soleado. Y me invitó a que hiciera una reflexión sobre qué podíamos hacer dentro de esa unidad en la que los chavales están en un
cierto aislamiento porque están sin móvil, son pacientes mentales agudos, muchos de ellos con intentos de suicidio, autolesiones, en fin, pacientes agudos. En un cierto régimen de aislamiento no pueden salir, pero no están allí, no pueden salir, están... Y me preguntó que qué se me ocurría. Y yo le dije, bueno, pues yo sé así a bote pronto, pues hacer algunos talleres aquí dentro, tal. Pues vamos a poner un proyecto por escrito. Y le dije que yo lo hacía encantado siempre y cuando él fuera patrono de la fundación, para que no fuera la gente de la farándula jugando a médicos, sino que los médicos estuvieran dentro de la fundación. Y diseñamos un proyecto conjunto que básicamente, que lo llamamos Teatro para Abrazar, que consiste en la realización de talleres artísticos. En primera instancia los empezamos en la unidad de hospitalización. Hicimos una experiencia piloto durante un año, en el 12 de octubre, que tiene una capacidad para alojar a 24 chavales, o sea, tiene 24 camas, siempre está llena. Y diseñamos un proyecto que se basaba en hacer talleres de expresión corporal, de lectura y escritura, y un taller que vinimos a llamar creativo. Y siempre con el objetivo de espolear la expresión artística y la creatividad como vía para la recuperación de la autoestima y sobre todo para encontrar interés, no pensando tanto en la vía de la arteterapia, sino simplemente ofreciendo a los chavales una vía de juego, de entretenimiento, una posible luz al final del túnel y un mañana que ellos no ven, porque están en una oscuridad en el hoy, futuro no hay. Y ese taller creativo, el taller creativo también lo hicimos también para esquivar la introspección que pudiera interferir con las terapias psiquiátricas, las terapias psicológicas. Y bueno, pues en el taller creativo lo mismo, se hace un podcast que hacen para chavalas que vayan a ingresar después, o hacen un mural, o construyen muñecos, construyen máscaras, hacen un karaoke, hacen una representación. Bueno, pues empezamos con ese formato, 5 talleres a la semana, todas las semanas del año, sin vacaciones de ningún tipo. Tardamos un año en poder entrar porque estábamos post-COVID y no podíamos entrar por la pandemia. Nos vino muy bien tardar ese tiempo porque nos dio tiempo para hacer un convenio con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para poder entrar en los hospitales de la Comunidad de Madrid, lógicamente. Y además para poder hablar con la Fundación Real de Seguros, con la Fundación Rothschild, con la Fundación La Caixa, con la Fundación Caraso, con fundaciones que podían estar interesadas, y de hecho lo estaban, en el tema de salud mental, y financiaran un proyecto que desde mi punto de vista no se podía anclar en el voluntariado, sino que tenía que tener como base artistas profesionales remunerados para que le dieran la estabilidad y la continuidad que necesitábamos garantizarle al personal sanitario de las unidades para que eso fuera parte de la vida y tuvieran una presencia tan grande como son 5 talleres semanales todos los meses del año. O sea, puede ser que parte del éxito sea que hayáis conseguido profesionalizar una cosa que a lo mejor anteriormente funcionaba más como un voluntariado. Claro. Hay actividades voluntarias en los hospitales que son más puntuales y que son muy interesantes y muy necesarias. Pero a esas actividades es imposible darle esa frecuencia tan alta. Pero es que a mí me parecía que dar una frecuencia más baja no era estar. Necesitas, aparte de que hay que tener en cuenta que no son jóvenes que vienen a buscar un taller teatral. No, somos nosotros los que vamos a buscarle a ellos. Yeah. Invadimos un espacio en el que están ingresados, a lo mejor contra su voluntad, y le ofreces una actividad que de repente les ilusiona y mete la música en la unidad de hospitalización psiquiátrica y mete la risa y mete el juego, también para el personal sanitario, porque se nos olvida. Yo no me siento más bienvenido como profesional en ningún sitio que en los hospitales ahora mismo, porque para el profesional sanitario
de repente éramos los de fuera que veníamos a ayudar. Y encima los de la farándula, con lo que sea que sepan hacer, ¿sabes? Y la sociedad, de alguna manera, veía que el problema no es de los sanitarios, porque no lo es. Es un problema grandísimo y es un problema de todos. Antes de entrar en la importancia que pueden tener estas actividades, David, entraste con todo el equipo, como decías, oye, es que empezamos y ya los 5 días a la semana sin vacaciones de descanso. Pero para los que nos estén viendo, ¿y tú quién eres? Si tu vida fuera una obra de teatro, ¿de qué iría la obra de teatro? ¿Y cómo has llegado a esto? Yo, fíjate que a través de la obra de teatro, te la digo enseguida, porque a través de Teatro para Abrazar, es decir, del proyecto que empezamos a hacer en el 12 de octubre, que después, lógicamente, se extendió al Puerta de Hierro, del Puerta de Hierro se extendió al Gómez Ulla, ahora en septiembre vamos al Clínico. O sea, es que nos lo van demandando de todos lados porque se corre la voz y porque el proyecto funciona, ¿no? Encontré la frontera del teatro con la salud. Yo soy un trabajador de las fronteras. Yo soy ingeniero de puentes. Es lo que he hecho toda mi vida. Me he dedicado siempre a... Soy músico y hispanista de formación, pero todo el trabajo que he hecho ha sido de ingeniería de puentes. Programas, o bien como artista dirigiendo coros, orquestas, dirigiendo obras de teatro, siempre con jóvenes, con niños, o en la frontera de la intervención social, siempre. Los territorios fronterizos me atraen mucho porque me parece que ahí es donde se cuece todo. Como hispanista, el ingeniero de puentes en latín es el pontífice. Pues sí, que está muy de moda hoy en día. Efectivamente, que está muy de moda justo ahora, que estamos de cónclave. Sí. Pues todavía no, pero vamos a estarlo breve. Pues descubrí esa frontera de las artes escénicas con la salud y me parece que tiene un potencial grandísimo. Tan es así que en paralelo estaba hablando con la Asociación Española contra el Cáncer porque tenían mucho interés en el grado de penetración que tiene la joven en la franja juvenil y ellos la necesitan, y decidimos coproducir, y esa es la obra de teatro en la que estoy, porque acabo de venir de Málaga de hacerla, del Teatro del Sojo. Estoy en Un monstruo viene a verme. Hicimos la versión teatral de Un monstruo viene a verme para poder meter en el aula de secundaria todo un material pedagógico hecho con la Asociación Española contra el Cáncer sobre prevención del cáncer, hábitos saludables, el duelo, la pedagogía de la muerte, que no está en el currículum de secundaria, importantísima, de la enfermedad. Los jóvenes se quejan en los coloquios de la obra de que se les deja fuera, no se les informa, se enteran del cáncer de la madre por un amigo. Bueno, pues eso, David, esa es mi obra. Y la joven, que no es como las demás compañías de teatro y que tiene esa particularidad, en lo práctico, ¿cómo afecta o cómo influye en estos jóvenes que a lo mejor están hospitalizados? Cuéntanos algún caso o algún ejemplo. Mira, además dentro de las unidades de hospitalización, abrimos también la vía de los hospitales de día. En los hospitales de día ya se pueden hacer muestras públicas, con lo cual la afectación también es muy profunda en las familias y en los amigos. Porque tú puedes hacer... Primero, los grupos son más estables, porque en el hospital de día tú pernoctas en tu casa, a lo mejor estás 6 meses o 7 meses en el grupo de teatro del hospital de día. Experiencias. Bueno, además del hospital de día, los chavales... Hay una cosa que cuando te decía que no es tanto la arteterapia en sí. El problema más grande que hay ahora mismo con la salud mental adolescente es que los chavales se están quedando atrapados en el dispositivo de salud mental. Los chavales van de una unidad a otra, de la segunda unidad al hospital de día, vuelven a otra unidad, van al psiquiatra como se te vayan 4 o 5 años atrapado en el dispositivo, se te va media vida si tienes 15 años. Teatro para Abrazar lo que hace sobre todo, ese es el impacto que me estás preguntando, es una cosa tan sencilla como enseñarles una actividad que les emociona y que pueden hacer fuera del circuito psiquiátrico para desarrollar herramientas de habilidades sociales,
para desarrollar la autoestima, para jugar, para reírse, para hacer grupo. Ten en cuenta que cuando le pregunto al doctor Rubio, muchas veces digo, todos estos chavales, ¿qué tienen en común? Todos estos chavales que vemos en las unidades de hospitalización o en los hospitales de día. Y en realidad, en común todos, al margen de que mayoritariamente tienen un expediente, como que tienen unas habilidades académicas por encima de la media y escriben y leen muy bien, probablemente porque la autoexigencia ha ido en su contra, lo que en realidad tienen todos en común es, por un lado, el aislamiento y por otro lado, la escasez de herramientas para gestionar la frustración. Vale. Entonces, eso, ya te estoy dando la respuesta, es que eso en el teatro, trabajando en grupos de jóvenes y tal, encuentra una salida. Experiencias así en concreto, pues mira, no hace mucho estaba haciendo un taller en el Círculo de Bellas Artes, porque me invitó el director Valerio Rocco, que es muy amigo, porque estaban haciendo a través de la Fundación Banco Sabadell, que persigue el talento joven, nosotros colaboramos con ellos, y estaban haciendo una actividad artística para adolescentes. Y yo me fui allí y digo, ¿tú quieres venir? Sí, yo hago un grupo. Entonces allí había 100 adolescentes y allí estábamos 6 o 7 personas y digamos, pues vamos a hacer este juego, este otro. Y yo dije, pues mira, yo voy a hacer tal juego. Y entonces pues me siguieron 15 chavales. Entre ellos había un chico muy alto con una chica bajita que iban juntos y pues nada, ellos me seguían vestidos completamente de negro, me hacían mucha gracia, muy monos los dos. Se sentaron allí, yo expliqué la actividad, y cuando me alejé se vinieron detrás de mí y me volví y les dije que no habéis entendido la actividad. Y dicen, no, es que queríamos hablar con usted aparte para decirle que es muy importante que la joven esté dentro de los hospitales. Porque nosotros, y digo, ¿que habéis estado en alguna unidad? Y me contestaron, no en una, en varias. Yeah. Hasta que tropezamos con los talleres teatrales. Y entonces les interesó tanto que estaban en un taller teatral en el Círculo de Bellas Artes. Encontraron una vía, una pasión, encontraron una actividad, sí, una vía fuera del circuito de salud mental. Una herramienta que les ayuda y que pueden seguir haciendo saliéndose del circuito. Y que buscan, estamos hablando de chavales que no ven un mañana, que necesitan, que muchas veces necesitan la autolesión como vía de liberar tensión, y es la única que encuentran, y de repente encuentran una actividad que les emociona, que les gusta, que les ayuda a construirse. Hablando con la jefa de servicio de psiquiatría, reuniones que hago con los hospitales, lógicamente, con el Puerta de Hierro, que como están un poco más lejos de nuestra sede, a ver, me estoy atropellando. Nosotros en nuestra sede, una de las cosas que hemos hecho, que no es lo último que hemos hecho, pero una de las cosas que hemos hecho ha sido abrir un taller los lunes por la tarde, en el que lo hemos llamado La Más Joven, en el que vienen chavales del barrio, de Carabanchel, de Usera, de la zona, de 13 a 17 años. Es un taller adolescente. Y ahí se están sumando las altas de los hospitales, de las unidades, porque saben que estamos haciendo ese taller. Nadie sabe quién es quién, solo ellos, porque ellos se lo cuentan. Y no solamente ellos, yo lo sé sobre todo cuando hay una muestra pública, porque tú entras cuando hacemos en Navidad o en verano, vamos a hacer una muestra con todos estos chavales, tú entras en la sala antes de que la función empiece, la mitad del público ya está llorando y los chavales no están ahí. Esos son los padres de los chavales que vienen de los hospitales, porque con lo que están gestionando en casa, de repente se ven en una cosa tan habitual, tan natural y que puede ser tan rollo para cualquier otro como ir a una audición de tu hija de 15 años. Cuando tú estás gestionando una hija de 15 años que no tiene ganas de vivir y de repente estás sentado en una sala, la que va a salir a hacer teatro con compañeros, claro, las lágrimas son un río. Entonces, la emoción que tienen esas familias simplemente por verse ahí y los amigos y tal, después ya claro, cuando salen ya es que flipan, porque es que no se ve, tú no notas una diferencia entre unos y otros. Oye, David, y tú que llevas algunos años ahora dedicado a esto, y bueno, pues puedes ver muy de cerca cómo está la situación, te preocupa
cómo los jóvenes están afrontando pues, la tecnología, las pantallas. Hay problemas proliferan problemas de salud mental nuevos, hay mucha incidencia. ¿Tú cómo lo ves desde tu tribuna? Yo creo que las redes tienen un poder, el acoso escolar, a través de las redes son una caja de resonancia que tienen un poder mucho más profundo o muy profundo para el tema del acoso. No tengo muy claro si tenemos que fijarnos más en el exceso de pantallas o en el defecto de calle. Yo creo que hay un defecto de calle grandísimo. Hay una superprotección no justificada con los adolescentes para que hagan calle. Nosotros tenemos ahora mismo unos niveles de criminalidad mucho más bajos que los que teníamos en mi época cuando yo estaba en la calle. Necesitan más calle, sin duda ninguna. Claro, es verdad que me puedes decir, claro, pero a lo mejor hacen menos calle porque se enganchan en las pantallas. Sí, también. Pero al final hay un defecto de calle. Necesitan relacionarse físicamente. Yo creo que ahora mismo el problema está mucho más en toda la sociedad, afortunadamente. Yo creo que el personal sanitario ha hecho, en general, en toda España, un trabajo magnífico contra la estigmatización del problema de salud mental. Hemos cambiado muchísimo ahí, o por lo menos me da a mí la impresión, que socialmente ya no es tanto la cosa del loco, la loca, el estigma de estar loco. En un caso, pues si una persona dice, bueno, es que mi hijo o mi hija le falta mucha calle o veo que no está siendo emocionalmente saludable o bueno, lo que sea. ¿Hay algún caso en el que tú pudieras decir, oye, te recomiendo, incluso a veces con urgencia, que le fomentes este tipo de actividades? Porque ya no tanto como cuando ya están en el sistema hospitalario, sino, oiga, como prevención, ¿no? Te estaba contando la anécdota que no he terminado de contártela, hablando con el equipo de Majadahonda, que les decía qué pena que estéis tan lejos de nuestra sede, para que pues, los chavales del Gómez Ulla o del 12 de octubre les vienen muy cerca. Nosotros estamos en la calle Antonio López, en Carabanchel, y me decían los del Majadahonda, no, los chavales están haciendo teatro igual, se van a buscar el grupo de teatro del instituto, de adolescentes, o sea, se van a buscar los grupos de teatro locales. Eso contesta a tu pregunta. Lo que tienen que hacer es facilitarles. Hay grupos de teatro en los institutos, hay profesoras locas que se tiran a la piscina y en su tiempo libre, a la salida de clase, montan grupos de teatro universitarios. Hay una proliferación de actividad teatral en la secundaria, en el bachillerato y en la universidad. Porque a un joven, a un chico o una chica pues, de 18 o 20 años que empieza con una actividad como esta, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué ocurre a nivel emocional? ¿Qué desarrolla? No sé si lo puedes poner como Fundamentalmente la autoestima. Fundamentalmente la autoestima. No tiene que ser actividad teatral, actividad artística en global. Tú te sientes capaz de cantar música del siglo XVII en grupo porque estás en un coro. Te sientes capaz de construir, de hacer de cerámica, y eso lo haces en grupo. Eso lo haces con más gente, que crea contigo. El gozo de la creación, el sentirse capaz de crear, la satisfacción del trabajo realizado, la risa, la emoción, el compartir la emoción y el generar espacios de expresión emocional grupal, romper el aislamiento. El empezar a darse cuenta de que no vamos a poder evitar el tener que enfrentarnos a situaciones difíciles. Eso lo hacemos todos, el 100%, todos. La clave es cómo gestionamos la situación difícil. Aprender a gestionarla, desarrollar herramientas que no te frustren, que te hagan, como dicen ellos, el no worries, que no haya drama. Eso se hace a través de la actividad artística, sobre todo, y la recuperación, yo insisto, pues ya lo he dicho varias veces, pero la recuperación de la autoestima es fundamental para poder ver un mañana.
Me interesa mucho, David, es que lo has mencionado al principio, lo has mencionado hace unos minutos también, que los jóvenes, muchos de los que van a la joven como partícipes, como usuarios, como actores y actrices, algunos, pues oye, al final acabas conociendo su historia o que viene, o sea, te acercan y dicen, oye, que yo vengo de un centro pero claro, no siempre hay esa apertura o no siempre es lo primero que se cuenta, porque hay un poco de estigma o hay bastante estigma al respecto. Ese estigma, ¿lo trabajáis? ¿Habláis de ello abiertamente? ¿Cómo lo enfocáis? ¿Cómo habéis decidido enfocarlo en la joven? Mira, la última vía que hemos abierto el doctor Rubio y yo, porque participo con él en esto, es ofrecer talleres de gestión, de manejo del riesgo suicida y del acoso escolar en el aula para el profesorado de primaria, secundaria y bachillerato. Contestando a tu pregunta, porque eso tiene un efecto multiplicador gigantesco. El profesorado en general se siente muy perdido, tiene el problema en el aula lo tienen ahora mismo más que nunca, y se siente muy perdido y la primera vez que decidimos lanzar en nuestra sede, que hemos hecho ya muchísimos, pero la primera vez que hicimos un taller que titulamos Manejo del riesgo suicida en el aula de secundaria, en 24 horas teníamos 150 solicitudes. Fíjate. El profesorado, y cuando llega el profesorado al taller por primera vez, claro, lo hemos hecho también en Málaga, en Barcelona, ya lo estamos haciendo por toda España. El profesorado se queja de que, bueno, pues directamente te dicen, claro, es que uno ha oído que de esto no se debe hablar, que del suicidio es malo hablar, y claro, una ve cosas, una oye cosas, te haces la ciega, te haces la sorda, pero llega un momento que no te puedes hacer nada más. Es que lo ves, es que lo tienes ahí, es que te lo cuentan los chavales, es que te pregunta alguien tal, ¿no? Entonces, estamos haciendo talleres para darle herramientas básicas al profesorado. Es un error tener un psicólogo, un psiquiatra por aula. Es que eso no se puede hacer. Es mucho más interesante darle herramientas básicas al profesorado, a todo el profesorado de cualquier asignatura, para poder detectar, prevenir, para poder gestionar una primera mediación, una primera intervención con los chavales, para después comunicar a las familias, comunicar al orientador, comunicar al profesional sanitario. Es que en la práctica es muy útil porque tal y como están las cosas hoy, hace unos meses un profesor de una universidad en una reunión nos decía, ¿podéis ayudarnos a esto, lo que estás contando? Dice, es que he tenido un caso de un episodio de ansiedad en mi clase y me quedé blanco porque no sabía qué tenía que hacer. Me voy, le dejo, le toco, le hablo, ¿qué tengo que hacer? Y claro, no hace falta un psicólogo en cada aula, pero hace falta unas nociones básicas y además que vengan de los médicos, ¿no? Los médicos nos digan, oye, lo que tenéis que hacer, lo que deberíais de hacer, son estas pautas, ¿no? Un poco más. Es fundamental. También me enseñó el doctor Rubio el año pasado una campaña que era #Hablemos del suicidio. Yo sé que quiero decir que ahí, quiero decir que no todo es fantasía. Sí es verdad que se puede producir una ideación del suicidio, pero sobre todo a partir de hablar de prácticas concretas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de hablar de la idea de suicidio, es fundamental que no sea un tema tabú. De hecho, fíjate, para la temporada que viene, una de las cosas que estamos hablando ahora mismo más en el patronato nuestro de la Fundación es vamos a multiplicar, pero grandemente, la presencia en la comunidad educativa con el profesorado, por lo que dices tú. Y vamos a hacer muchísimos talleres en Madrid y vamos a hacer muchos talleres, vamos a seguir haciendo talleres fuera de España. Quiero decir, en España, fuera de Madrid. Estos talleres los estamos impartiendo fundamentalmente el doctor Rubio y yo, él por su condición de psiquiatra, yo por mi condición de docente, facedor de puentes entre la cultura y la educación,
Y es que es fundamental, porque el doctor Rubio insiste mucho en eso, en que es mucho más realista dotar de herramientas básicas al profesorado de cualquier asignatura, que las herramientas básicas no son tan complicadas para saber cómo detectar. Y romper mitos también, ¿no? Que muchas veces dicen, me han dicho que no se puede hablar de esto. Pues que alguien nos venga y nos explique realmente qué hay que hacer. Hay que comunicar, hay que escuchar, tener información sobre de dónde vienen, cuáles son los diagnósticos más habituales, pues eso, cómo manejar la situación. No puede ser que los profesionales... O sea, yo muchas veces tengo la sensación de que desaprovechamos o no ponemos en valor lo que significa tener una red nacional de licenciadas. Voy a hablar en femenino, pero como hablo sobre todo con los de literatura y son mayoritariamente mujeres, licenciadas universitarias en toda España que conviven horas diariamente con los jóvenes. Y que además empezaron haciendo ese trabajo muy mayoritariamente vocacionalmente. Y que después han estado muy baqueteados y muy maltratados y por el camino se han podido desmotivar. Pero en el momento que le planteas un proyecto interesante, se vuelven a conectar con los motivos que le llevaron en su momento a dedicarse a esto vocacionalmente. Y esa red es oro, es oro. Es que esa red te permite de verdad cambiar el país. Y apostar por esa red, apoyar esa red, que es lo que hacemos desde la Fundación Teatro Joven, ya sea a través de las producciones escénicas o a través del Teatro para Abrazar o Teatro contra el Cáncer, es que es fundamental. No, y también me gustaría destacar de todo lo que estás contando que no partimos de cero, sino que me parece un proyecto que es interesante porque sabe aprovechar la capilaridad que tienen los sistemas educativos, los sistemas de salud, y es pues, un salto cualitativo, no cuantitativo, ¿no? O sea, no hace falta necesariamente un centro más, sino dar nuevas herramientas a lo que ya tenemos, que en muchas cosas ya es muy bueno y que hay gente muy buena trabajando ahí y simplemente pues hay que darles un empujón en algunas cosas que no es lo suyo o que no se han metido en ese tema antes. Y la construcción de puentes, Manuel. Y la construcción de puentes. Porque es mejor reconocer lo que somos, mirarnos al espejo y decir, no somos una sociedad, no somos un país que esté acostumbrado a trabajar en red. No trabajamos en red. No tendemos a colaborar, a buscar la colaboración. Yo voy a institutos, ahora, quiero decir, como soy también docente, puedo contar estas cosas. Que de repente hay que comparten dos centros medianera y no se conocen los departamentos de la misma asignatura cuando estás en la casa de al lado. Buscar la colaboración. Somos demasiado celosos de lo nuestro. No sé qué nos pasa. Está cambiando mucho también. Se nota unas tendencias nuevas, ya desde hace tiempo, pero aún así partimos de un déficit de cultura de trabajo en red grandísimo. Y hablabas de que está cambiando mucho. Hombre, yo creo que ante la abrupta carencia que ha habido de humanidades y de creatividad en las aulas, yo creo que está cambiando mucho porque ha surgido también de manera abrupta la preocupación de llevarnos las manos a la cabeza. ¿Qué hemos hecho? Y a lo mejor está la oportunidad de hacer las cosas de un modo diferente y volver a introducir las humanidades, pero no de un modo paquetizado, pues los de letras y los de ciencias, y conseguir hacerlo de una manera transversal. Es decir, en todas las áreas. Esto pasa mucho. El doctor Rubio, a que le has apelado varias veces, el doctor Rubio, creo que es la filosofía de Ortega Marañón, la de que el mejor invento de la medicina ha sido la silla para el paciente, ¿no? y escucharle. Claro, esto significa realmente llevar la empatía y el humanismo a la medicina, pero también a todas las demás áreas, a la biología, a las matemáticas, a los ingenieros, a las letras también, por supuesto. O sea que a lo mejor tenemos la oportunidad de volver hacia atrás, pero hacer las cosas un poco diferente. Yo creo que esa transversalidad que han mencionado es la clave. De hecho, pues probablemente el experimento pedagógico más importante de la historia de España, que es la Institución Libre de Enseñanza, lo que promovía era el trabajo de campo, el salir del centro, el permear el alumnado de experiencias fuera del aula
para que, como dices tú, no estemos en paquetes. Pues eso, en casillas estancas en las que... Y eso pasa incluso dentro del mundo del arte. Ya pasa menos, pero el que actúa no canta, el que canta no baila, el que baila no recita. Ahora la formación tiende a ser un poquito más globalizada. Fíjate, hay una cosa que estamos hablando mucho de los jóvenes usuarios en el proyecto, no estamos hablando de los jóvenes artistas. Hay una cosa que yo ahora ya les repito mucho y lo hago también cuando voy a hablar a los centros artísticos y tal. En la formación artística, que yo también la he tenido, dedicamos mucho tiempo a reflexionar sobre el concepto del triunfo, sobre el concepto del éxito, a menudo asociado a la notoriedad. Y fácilmente, con los tiempos que corren, en un mundo de fantasía, de notoriedades y tal. Se dedica muchísimo tiempo en muchas asignaturas y se desliza todo hacia si trabajarás, si no trabajarás, si triunfarás, si no triunfarás. El concepto de triunfo como eso. No se dedica ni un solo minuto a hablar sobre qué puedo hacer yo por los demás con una habilidad como la artística que tiene un potencial de impacto emocional sobre el usuario que me escucha grandísimo, y eso no está en el mapa. Eso tiene que cambiar. En la formación artística se tiene que hablar de qué puedo hacer yo por los demás. Y probablemente el ejercicio más difícil para mí, como en la construcción de la fundación y de un proyecto para ayudar en la salud mental, en la educación emocional, en la educación en valores a los jóvenes desde los jóvenes, ha sido la construcción del nosotros. Porque hay demasiado yo. Y esto es una crítica que tenemos que hacernos los artistas. Hay demasiado yo. Es verdad que no ayuda el que no haya un tejido laboral fuerte y que haya una tranquilidad en una estabilidad laboral. No ayuda nada, porque, quiero decir, puede ser un sálvase quien pueda demasiado a menudo, pero no podemos perder de vista que lo que nosotros hacemos puede ayudar mucho a los demás. Es cierto que la expectativa que cuando una persona decide estudiar algo de humanidades, si la expectativa a lo mejor salarial no es la mejor, eso tiene un efecto inmediato porque claro, en sálvese quien pueda. Dos facultades una a la otra, pues los de Derecho y ADE, que normalmente encuentran trabajo más rápido y tienen otras condiciones, con los de Artes Escénicas la situación es muy diferente. Claro, esa transversalidad tiene que llegar también a la parte de artes escénicas para que entiendan que, aparte de aprender interpretación, por ejemplo, o cantar, bailar y saltar, saber poner eso a disposición de lo que hoy en día necesita y a lo mejor así construyes más puentes, ¿no? Y generas más actividad. Al margen de que estamos hablando mucho del doctor Rubio, pero el médico humanista es una tradición ya secular. Esa transversalidad es muy importante. Quiero decir que la formación artística y humanista no es solo para dedicarse profesionalmente a ella, es para construirse, es para ser grande. Sí. Te puedes dedicar profesionalmente a la construcción, pero te va a hacer más feliz el leer, el conocer, el saber. Ya que hablábamos de que poner las artes escénicas, pues ¿qué puedo hacer yo por los demás? Cuando empezáis o cuando estáis inmersos en un proceso creativo, pues de una nueva obra o lo que estéis creando, ¿cómo conseguís que se impregne o si tenéis algún método para poder trabajar pues, sobre áreas como, oye, la salud mental? Vamos a coger esta función para intentar pues, destapar un mito o romper barreras del estigma. ¿Cómo lo trabajáis? Pues mira, lo primero es, en los 11 años de La Joven hemos hecho 27 producciones, todas con temáticas. Claro, ten en cuenta que como los elencos de La Joven son artistas veinteañeros, mayoritariamente, la mayoría de las obras que hacemos son de encargo. Hay que encargarlas a dramaturgas, a dramaturgos, porque no hay literatura dramática en español escrita para personajes de 20 años. Entonces hay que... Y ya además aprovechamos para, como estamos en contacto con la comunidad educativa, tocar esos temas que son los más urgentes. La mayoría de ellos está en la gran literatura. Hemos hecho
versiones de la Eneida, de la Ilíada, de la Odisea. Intentamos a encargar obras a Marta Buchaca sobre un equipo de fútbol femenino para hablar de igualdad de género, a Inma Correa sobre una versión de Los Pazos de Ulloa para hablar de violencia de género. La gran literatura ya tiene los temas fundamentales. Ahora mismo, claro, cuando te das cuenta de que hemos llegado a más de 300.000 adolescentes en 10 años, te das cuenta de la responsabilidad de elegir de qué vamos a hablar, porque eso va a estar en el encargo que le vas a hacer a la dramaturga o al dramaturgo. Queremos hablar de, o hablas con, vamos a hacer una obra para que cuente la quema de los coches de las baldías de París para hacer un elenco solo de chavales españoles negros y de origen árabe para hablar del racismo. El problema, que la gente cree que es el contrario, pero yo no lo vivo así. Cuando ven tanta obra ya de la joven, de tantos temas que se han tocado tantas cosas, como y ahora de qué difícil encontrar de qué se va a hablar. Ese no es el enfoque, es qué difícil es desechar los temas, porque son tantos los urgentes que priorizar el tema del que vas a hablar es una responsabilidad y es muy difícil. Y una pregunta del sector. Ahora que tenemos las plataformas, es verdad que me meto un poco más en cine o en las series, pero ahora que se consume pues mucho Netflix, estas plataformas que están muy bien y que se ponen al servicio de lo que quiere el espectador muchas veces, ¿tú crees que los creadores tienen esta intencionalidad que tenéis en la joven? ¿Creéis que está impregnada en el sector o hay que hacer un poco más de trabajo? Yo creo que sí. Yo creo que un director de cine o un director de una serie de televisión quiere impactar emocionalmente, quiere impactar desde el tema que está tratando en un podcast, en un programa. Esto, lo que queremos es impactar emocionalmente y ver y construir una sociedad mejor. Tenemos un déficit de comunicación emocional y a lo mejor es precisamente lo más exquisito de la libertad, es precisamente la expresión de la vulnerabilidad, del sentimiento, eso es lo que nos hace mucho más fuertes como sociedad, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, ahora hace muy poco, Bayona, Juan Antonio Bayona, pues vino a ver la versión teatral de Un monstruo viene a verme porque él ha hecho la película, ¿no? Claro. Y tenía mucho interés y vino lo invitamos, se lo comunicamos y vino a los teatros del canal a verla. Hizo una reflexión muy bonita porque me decía, pues es que conoceré yo la obra por dentro y las tripas de cómo está construida, él que ha hecho desde una novela la versión cinematográfica, y sin embargo me ha sorprendido cuánto me ha revuelto el hecho de que sea teatro y de esta versión teatral, porque de repente es otra cosa, porque lo ves en vivo. Yo creo que se impacta desde cualquier artista quiere impactar en lo emocional. Que sea consciente de que a través del impacto emocional está consiguiendo un impacto social y su primera intencionalidad sea el ayudar a los demás, puede ser o no puede ser, pero en cualquier caso lo está haciendo. Oye, y hablando de vulnerabilidad, si muchas personas que van a participar a la joven pues ven de una situación pues compleja, entiendo que emocionalmente, sobre todo al inicio, pues tendrán cierta vulnerabilidad también emocional. ¿Cómo trabajáis enfocar bien o qué sensibilidad tenéis para trabajar esta parte bien? Mira, nosotros tenemos una línea de formación, de talleres, no somos escuela, pero sobre todo tenemos una línea la única formación de adolescentes que hacemos es la que está relacionada con teatro para abrazar o con una metodología que en realidad le pedimos prestada a Rimini Protocol, que es una compañía alemana, a la Academia de los Ausentes, con la que hacemos mucho trabajo de memoria histórica. Pero a la respuesta a tu pregunta, sobre todo en artistas veinteañeros, tenemos una cosa que unos talleres que hacemos a lo largo de todo el año, que lo llamamos entrenamientos actorales, ¿vale? Pero que son entrenamientos muy físicos.
para que tengan un espacio de encuentro, para que puedan, que en realidad ahí lo que hacen es compartir vulnerabilidades y compartir es una cantera para la contratación en la joven. Los hacemos incluso en verano para que esos chavales que nos han visto en gira puedan venir. Porque al final no estamos haciendo teatro para jóvenes, estamos haciendo teatro de mucha calidad y por eso es por lo que los teatros nos están programando cada vez, bueno, desde siempre, en su programación habitual de tarde. Teatros de todos los niveles y de todas las ciudades y en ciudades de todos los tamaños. Yo me empeño mucho en llegar a hacer producciones que sean capaces de llegar a pueblos pequeños, incluso a sitios que no tienen teatro y se puedan hacer en salones, pues porque me parece que para nosotros tiene que ser igual de importante llegar a un adolescente. A la España vaciada. A la España vaciada. Sí, fíjate, de hecho hicimos una... en todos los temas intentamos, cuando le encargamos a un dramaturgo una obra, y como nuestro público mayoritario, e insisto que no es el único, que hacemos unas obras que ahora estamos nominados a los premios Max y a los premios Thalía con las obras, con Lagunas y Niebla, que es una obra sobre guerra civil española, o con Un monstruo viene a verme, que es teatro para la salud, que estamos nominados en el circuito profesional. Pero insisto en que nuestra misión de entrada es poner las artes escénicas al servicio de los más jóvenes. ¿Por qué a ellos? Porque son los que no estaban, y había que incluir, no estaban en los patios de butaca y no estaban en todos los sitios. Y ya no sé por qué te estoy diciendo esto, pero seguro que no era por nada. No. Te había preguntado cómo enfocáis ese momento de vulnerabilidad. Sí, pues el ofrecerles también a estos artistas jóvenes espacios en los que trabajar juntos. Empezamos. Los entrenamientos actorales son un sitio en realidad para no oxidarse y es un lugar de encuentro para poder estar juntos. Y bueno, pues yo creo que también nosotros hemos inspirado a los grandes teatros nacionales, al Teatro de la Zarzuela, a generar el proyecto de jóvenes para jóvenes. Con lo cual hemos incrementado y yo estoy orgullosísimo cuando te dicen, bueno, es que te copian que copien, por favor. La dinámica de jóvenes para jóvenes la inventaron los ingleses en el año 56 con el National Youth Theatre, que los ingleses en cuestiones teatrales van por delante de nosotros unos cuantos metros. O sea, para mí una de las cosas más importantes que ha hecho la joven es inspirar a los teatros nacionales, a los teatros públicos y a los teatros privados en la necesidad de hacer un teatro desde los jóvenes. Porque realmente, o sea, más que una compañía de teatro, no sé si utilizar la palabra comunidad o movimiento o manera de hacer las cosas diferente, ¿no? Por eso es una fundación y en realidad por eso la distinción de la Fundación Teatro Joven y la joven. La joven es la compañía teatral o el proyecto teatral que produce obras y que se mueve y tal. Y después hay una pata de formación. En la formación pues hacemos los entrenamientos actorales. Además es una línea que nos apoya mucho la Fundación Banco Sabadell. Toda la formación de jóvenes dramaturgos, que también nos la apoya la Fundación SGAE. Buscar alianzas todo el rato. Entonces, y tú que eres un hombre de alianzas, puentes y de fronteras, ¿cómo te manejas en la línea, sobre todo cuando vuestras creaciones tienen una intención, cómo te manejas la línea de la intención de Teatro La Joven con el éxito en butaca, de vender entradas? Pues mira, vuelvo al principio, la importancia de los gestores jóvenes. Desde que arrancamos el proyecto, también porque bueno, yo he trabajado mucho tiempo en universidades americanas, he estado muy en contacto con proyectos artísticos sajones. La diversificación financiera de los proyectos artísticos es fundamental. Uno de los motivos por los que el sector o por los que el tejido es tan endeble es porque dejamos que la dependencia de la financiación pública fuera excesiva. Y cuando vinieron las crisis sucesivas cada década y terminaron arrasando el sector. Sí. Es fundamental la diversificación financiera, que
que al final que no fomentemos la gratuidad, que hagamos pedagogía con el público de que los profesionales tienen que vivir de lo que hacen y que las actividades artísticas que producimos generen recurso propio por la actividad en sí y que eso además se acompañe de subvención pública, que es interesante, subvención privada de fundaciones, subvención de empresas, donaciones, investigar todas las vías posibles de financiación. Es verdad que la palabra, cuando hablas de un proyecto social, hay muchas personas que lo asocian a gratuito o a voluntario. Y hablabas, te quería preguntar, porque no sé si esta filosofía te la has traído de tus relaciones con universidades americanas, porque lo de poner a funcionar o que financieramente sea sostenible un proyecto social es una filosofía muy norteamericana, y aquí tenemos una filosofía, o venimos de una filosofía a lo mejor de mayor dependencia de subvenciones, que tiene un riesgo, que es que cuando se acaba o una época se corta el grifo, pues se desmantela el tinglao y cuando vuelve a haber, pues ya hay dependencia. Yo creo que se está construyendo una cultura nueva y viene de que se arrasó el sector en la última crisis, cuando de repente se redujeron las subvenciones públicas y había proyectos que dependían de lo público al 90%, es que, claro, tenían que desaparecer si desaparece la subvención pública. La diversificación financiera además te autogenera una cultura de colaboración y de construcción de puentes muy interesante. Y además las modificaciones legislativas que se están haciendo están favoreciendo la donación de persona física con unas desgravaciones en el IRPF muy interesantes. No puede ser, quiero decir, ya tiene que quedar atrás ese momento en el que hablar de dinero es feo, cuando estás hablando de lo social y de lo cultural. Hablar de dinero es fundamental. Si te chirría mucho, pues habla de recursos, que es lo que hace mucha gente. Pero no puede ser que necesitemos vivir de lo que hacemos y que a la vez no queramos hablar de dinero. No pasa nada, hay que hablar de dinero, es necesario lo que hacemos. Y para hacer lo que hacemos necesitamos profesionales. La línea de teatro para abrazar, los ponentes de esos decenas de talleres que hacemos al mes, son básicamente actrices, actores, dramaturgos jóvenes, muchos jubilados de la joven que ya tienen 30 y tantos años, pero que han desarrollado una conciencia social muy importante dentro del proyecto. Y en todos los talleres de teatro para abrazar que se hacen en las unidades psiquiátricas, siempre hay un joven remunerado o un artista remunerado que se acompaña o no de una voluntaria o de un voluntario. Pues de repente tienen un amigo, una amiga que es mago o que le gusta la magia y va a la unidad acompañando de voluntario. Pero es fundamental que la actividad esté sostenida por una y es fundamental en el teatro La Joven, en el teatro, pero en general en todos aquellos movimientos asociativos o que busquen un pro bono, que exploren proyectos o formas de hacer proyectos como La Joven como manera de sacarlos adelante. Es decir, las estadísticas de hace, creo, 4 años de la Dirección General de Estadística arrojaba el dato de que el 70% de las entidades culturales en España no tienen ningún trabajador en el régimen general. Eso no puede ser. De las asociaciones culturales. De las entidades, empresas también. De las entidades culturales. Es verdad que puede haber muchas dadas de alta que no tienen actividad, lo que quieras, pero hay un dato más. Solo el 7% tienen 5 o más de 5. No asociaciones. En ese 100% entran las editoriales, los teatros de la Gran Vía, entra todo. O sea, el dato es aterrador. Yo creo que se ha mejorado en los últimos 4 años, pero no tengo el dato más reciente. Pero que solo el 7% de las entidades culturales en España tengan 5 o más de 5 trabajadores en el régimen general, te da una medida muy clara de la fragilidad del sector. Y eso ha sido también... Nosotros también somos responsables de haber tenido un prejuicio con la importación de las herramientas de gestión que venían del mundo de la empresa. Es fundamental importar
las herramientas que mejoran la productividad, la comunicación, el marketing, la venta. Todo eso hay que hacerlo en el sector cultural. Cuando te escuché Sabina con su me libré de los tantos por ciento, ¿no? Pero es exactamente eso. Pero en realidad todo esto que te estoy diciendo ya a mucha gente le puede sonar hasta un discurso antiguo, porque es verdad que se está haciendo. Pero bueno, venimos de donde venimos y todavía hay gente que te dice la búsqueda de patrocinadores no es una prostitución del arte. Mira, ya hay todo el mundo tiene página web. Cualquier empresa sabe lo que haces. No va a venir a patrocinarte una entidad homófoba si sabe que hablas de la salida del armario. Es que la gente sabe de qué hablas. Entonces, el conocimiento de la actividad cultural es grandísimo. Hay que abrirse a las colaboraciones y de verdad que hay que dejar de tener tanto prejuicio. Desde el mundo de la cultura a menudo tenemos demasiado prejuicio con lo que viene del mundo de la empresa, lo que viene del mundo de... bienvenidos todos, transversalidad. Yo me quedo con dos cosas, construir puentes y transversalidad. Ingenieros de puentes es lo que somos. David, y para hacer esto realidad, habéis tenido el acompañamiento, hablabas de la diversificación y no siempre es todo dinero, ¿no? A lo mejor hay otro tipo de prestaciones que te pueda dar una fundación que... Mira, la colaboración estratégica más importante que ha hecho La Joven, que de hecho desde el segundo año nos están acompañando, es una fundación que nació el mismo año que nació La Joven. Tienen 11 años de vida, exactamente lo mismo que nosotros. Han sido colaboradores estratégicos y La Joven no existiría. El proyecto nuestro no existiría si no hubiera sido por ellos. Es la Fundación Daniel y Nina Carasso. Daniel y Nina Carasso. Están apoyando muchísimos proyectos en España. Y no es solo, y si me apuras, no es lo más importante la financiación que ofrecen. Es mucho más importante el acompañamiento en tareas de comunicación, el ponerte en contacto, tú que eres periodista, ponerte en contacto con periodistas, gente del mundo de la comunicación, para que tú aprendas a medir el impacto, a comunicar, a crear un departamento de marketing. O sea que vuelvo a lo mismo, la generación de puentes. Es muy importante establecer colaboraciones, o como esta con la Fundación de Daniel y Nina Carasso, una colaboración estratégica que te permita desarrollar la misión de la Fundación. David, y con todos los años que llevas trabajando en el mundo del arte y estos últimos que te has dedicado a La Joven y a un proyecto que tiene tanto impacto social, a nivel personal, ¿esto qué significa para ti? ¿Tú qué te llevas? Pues la verdad es que te llevas mucha... Sobre todo lo que te llevas te hace mucho más grande. Yo, que he tenido toda mi vida claro que los proyectos sociales eran muy importantes para mí, la docencia, que me viene de mi padre, que era un docente maravilloso, era muy importante para mí, la actividad artística también. De repente encontrar esos territorios fronterizos en los que combinas y construyes puentes entre lo social, lo educativo, lo cultural, para mí ha sido una realización personal. Y también me viene del hecho de que mi madre, todavía viva, que tiene casi 100 años, es una alumna de la Institución Libre de Enseñanza. Y es una mujer que hasta los 94 años ha estado haciendo una tabla de gimnasia diaria, porque se lo enseñaron en el cole, porque el deporte también era para ellas en la Institución Libre de Enseñanza. Y probablemente por eso vive 100 años. La importancia, el impacto de la educación, el impacto del deporte, del arte en la vida de las personas, yo lo he vivido muy directamente a través de mi padre y de mi madre. Y a mí me ha permitido realizarme no solamente en lo profesional, sino sobre todo en lo humano. Muchos de los artistas, de los gestores, de los técnicos que trabajan en La Joven han empezado trabajando conmigo en proyectos cuando yo era el director del programa de música de la Carlos III en la época de Peces Barba. Y tenían esos chavales 7 años, 6 años, y ahora tienen 30 y tantos y son trabajadores de La Joven, son hijos, son hijas. En lo artístico, punto más. Y mucha felicidad y vida. Al final desborda la frontera de lo profesional
y es una forma de vivir. David, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros. Yo siento que se han quedado cosas en el tintero, pero bueno, como esto tendrá continuidad, seguro que te tenemos por aquí. Encantadísimo. Manuel, te lo agradezco un montón, porque me parece que estáis haciendo un trabajo maravilloso y mucho futuro a estas entrevistas. Sí. Viva el podcast. Viva el podcast. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.